Sí, jo crec que sí, que ja podem començar. Estela ja li ha donat a la sessió, ja li ha donat a gravar-se, així que ja hem començat i avui estem de nou així a Diversitats, celebrant una visibilitat o continuant en el nostre cicle de visibilitats. Vam fer el Dia de la Visibilitat Trans amb Xivon Guerrero, Manus, i podeu veure el vídeo al nostre web. I avui tenim la sort, i estic molt contenta, de que finalment hagi pogut ser així, de comptar amb June Fernández de Pícara Magazine, que imagine que la conegueu totes o que moltes sou seguidores de la revista, no? De la publicació, dels sortejos i de totes les coses bones que ens dona i de la bolsa no? I si no ho sou, feu-vos amigues. I tenim sort també perquè encara que va ser un poc ahir de va, amiga, por favor, d'última hora, Melanie Penatoso estarà presentant a June i fent un poc de moderadora de l'acte. Melanie és psicòloga, és doctora en educació i treballa ara en la Universitat Complutense de Madrid. És docent investigadora en pedagogies estranyes, no? I dissidents. És professora del màster d'estudis LGBTQ+, i codirectora del títol de postgrau d'experts en pedagogies feministes i queer de la Universitat Complutense. És activista dins de moviments d'autodefensa transfeministes i bolleros i ha publicat moltíssimes coses, moltíssims articles i llibres vinculats a l'educació, però també a l'educació en igualtat per a criaturetes, no? A mi m'agrada molt el Mundo Raro de Mermel, no? Que és una proposta molt xula per treballar moltes diversitats alhora en criatures d'infantil i de primària. També ha escrit contes que és el Mundo Raro de Mermel també, no? Està la proposta de treballar i el conte en si, que van ser materials que va adquirir la Conselleria d'Educació del Govern Balear. Enguany ha publicat la seva primera novel·la, que és Bollo, editada per Dos Bigotes, que ya la presentaremos, ¿no? Ya haremos una edición como toca. Voy a agradecer a los dos, os agradezco muchísimo a las dos que hayáis accedido a estar con nosotras a celebrar este día, que tiene que ser un día, yo creo que de alegría y de caña, ¿no? O sea, que queda todavía muchísimo por hacer, que al final la visibilidad es una estrategia y no es un fin en sí mismo y que la universidad tiene que estar ahí también visibilizando y formando parte de esa estrategia para transformarnos desde dentro, o sea, lo que es la institución en sí, y desde ahí transformar hacia afuera. Sin más, Melanie, te doy la palabra y espero que disfrutemos todas un montón de este ratito juntas. Pues muchísimas gracias, Ruth, y muchísimas gracias, Estela y David, por organizar este acto de visibilidad lésbica y por también invitarme para poder presentar a June y moderar el debate que luego tengamos con ella. Aunque June es muy conocida, tal y como ha comentado Ruth, sí que nos parece importante como señalar algunas líneas de su currículum. June Fernández nació en Bilbao, es periodista freelance, formadora y consultora en comunicación feminista e interseccional. Ha coordinado durante 10 años la revista que comentaba Ruth, que es referencia para todas, la Pícara Magazine, que fundó en el año 2010 y que se ha caracterizado siempre por su compromiso con las comunidades LGTBIQ+. Ese compromiso está presente también en dos libros que ha publicado June con la editorial Libros del Caos. Son libros también muy conocidos y que os recomendamos. 10 Ingobernables, que es la historia de 10 personas, 10 mujeres que son ejemplos de vida para todas nosotras. Y también más recientemente el libro Abrir el melón. Ha militado en distintos colectivos feministas y antirracistas, incluida la SARE lesbianista, y en la actualidad es una de las impulsoras del proyecto Maternidades Lésbicas de Histeria Colectivo BOA. Y bueno, con esta presentación, June, te dejamos este espacio ahora para que nos deleites con tus palabras. Vale. Bona vesprada a totes i totes.
Y nada, que estoy muy contenta de estar aquí y bueno, gracias a Diversitats por invitarme y a Melanie por acompañarme. El otro día me entró un momento de pánico. Bueno, yo casi siempre que me invitan a dar una conferencia me aqueja el síndrome de la impostora y en este caso era por partida doble, ¿no? Por una parte por sentir bueno, que no soy académica, que yo hice una licenciatura y luego no tengo estudios de posgrado, ¿no? Entonces mi contacto con las aulas se ha limitado pues a alguna intervención pues en aulas pues para dar algún taller de periodismo y género, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún momento haré referencia como sí que soy periodista, pues me he dedicado a preguntar a bolleras de mi entorno, pues qué les hubiera gustado, qué les hubiera ayudado a encontrar en la uni de cara a su proceso de afirmarse como orgullosas bolleras. Entonces, bueno, haré referencia a eso, pero por lo demás yo hablaré más desde la comunicación, que es mi ámbito, y ahí espero pues que cada quien pueda coger ideas o le pueda nutrir en su trabajo, ¿no? Y el segundo elemento por el que me siento un poco impostora es porque, bueno, pues mi identidad bollo es imperfecta y precaria, no tengo pedigrí, soy bollera, no soy golden, soy de hojalata total. Entonces, bueno, pues hace como 8 años que sí que decidí como apuesta vital vivirme pues en el lesbianismo, digamos, ¿no? Pero bueno, pues tonterías que tiene una a veces, ¿no? Entonces, bueno, como ahora os contaré, muchas veces esto de ser referente lésbico ha sido algo más desde fuera que algo mío, ¿no? Y de ahí un poco pues lo de sentirme impostora, pero en vez de decir que no y como en otras ocasiones pasarle el muerto a alguna compañera mía bollera de verdad con mayúsculas, he decidido tomarme esta conferencia pues como invitación a activar mi identidad bollo, que es una idea que tomé precisamente el otro día del encuentro de visibilidad lésbica que coordinó Melanie, pues bueno, dentro de su trabajo en la oficina de la Universidad Complutense de Madrid, y me gustó esa idea, ¿no? Que el Día de la Visibilidad Lésbica sirva para activar nuestra identidad boyera o lesbiana o como queramos nombrarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy encantada también porque, como os decía, yo no conozco mucho el ámbito universitario y el intentar ponerme un poco las pilas y conocer lo que está ocurriendo, pues bueno, me ha dado cierta esperanza y alegría, ¿no? Y optimismo, porque la cosa ha cambiado bastante desde que yo fui universitaria, hace 15 años que me licencié. Y bueno, pues como os decía, pues por ejemplo, a las bolleras de mi generación, más o menos, un poco más mayores, 5 años más, 5 años menos que yo, que tengo 36 años, al preguntarles qué les hubiera gustado tener en la uni, me hablaban, por una parte, pues de referentes de profas que estuvieran fuera del armario, ¿no? O sea, como que la sensación es que, bueno, pues que había profas con cierta pluma o que podías intuir, pero que por lo general no se significaban. Luego el tema del grupo de iguales, ¿no? O sea, quienes era muy distinto el proceso de quienes habían tenido la suerte de tener en su uni algún tipo de colectivo, ya fuera formal como RQTR o pues más, pues bueno, cuadrilla de amigas raritas que luego van de fiesta a sitios de ambiente y tal, ¿no? En cambio había quienes vivieron pues el ser un poco las marcianas, supuestamente las chicas bolleras de su clase, etcétera, ¿no? También me hablan mis amigas, pues de la que en ese momento sentían la necesidad de, bueno, o sea, como o que al menos en perspectiva ven cómo pues los contenidos de las asignaturas y el currículum académico pues está súper heterocentrado, ¿no? Y ahí luego os pondré un audio que me ha mandado una compañera, Areta, del proyecto teatral La Panadería, que me parece interesante porque bueno, habla relativo a un tipo de estudio no, pues, que es el arte dramático, ¿no? Cómo es, o sea, en qué se traduce la heteronorma cuando te dedicas cuando estudias arte dramático, ¿no? Y el cuarto elemento del que me hablaban es pues contar con oficinas o con protocolos de denuncia de las agresiones lesbófobas, ¿no? Y aquí, curiosamente, cuando me lo decían como utopía un poco, como asignatura pendiente, y claro, también hablaban de actos de visibilización, ¿no? Y de decir, jote, ¿te imaginas que por el Día de la Visibilidad Lésbica en las unis organizasen cosas? Y claro, pues al decirles yo, mira, pues es que esto está ocurriendo, que yo tampoco era muy consciente de ello, pues bueno, nos ha dado cierta esperanza, aunque el otro día en el encuentro que dinamizó Melanie, pues también hubo espacio para la crítica necesaria, ¿no? Y para, pues bueno, que ciertas iniciativas institucionales pues no nos lleven a un espejismo de la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo cual, eh,
También quería contaros un chascarrillo, que es que estaba yo preparando la charla y coincidí con una estudiante en prácticas de comunicación audiovisual y me recordó que ella había estado en la redacción de Pícara porque tenía una profe feminista que les llevó a toda la clase a Pícara pues como una actividad extraescolar, ¿no? Lo cual fue muy guay. Total, que esa profe que las llevó a Pícara fue con Pimia de militancia en Sare Lesbianista, ¿no? Isa Blanco. Entonces, bueno, pues me vino un poco pues que ni pintado y le dije a esta chica, oye, ¿y Isa en clase se visibiliza como Goyo? ¿Cómo hace, no? Y entonces me dijo, jo, pues no sé, no recuerdo. No sé, igual en algún momento dijo algo sobre su novia o... No sé, pero no recuerdo que hiciera mucha alusión a su vida privada, ¿no? Entonces, bueno, ahí como la primera reflexión que quería lanzar es pues que me parece problemático el relacionar la visibilidad lésbica con la pareja, ¿no? Y con el amor romántico. Y entenderlo, creo que desde lo hetero muchas veces se piensa lo lésbico como mujeres que aman a mujeres, ¿no? La parte de mujeres luego la problematizaremos, pero el tema de que sea el amor a quien amamos lo que nos define, pues bueno, yo creo que es problemático o limitado porque para empezar pues puede haber lesbianas que sean no sé si a románticas es el término correcto, ¿no? Pero lesbianas, pues que desertoras del amor romántico o que es una pulsión que no está presente en sus vidas o que no es central en sus vidas, ¿no? Y una es lesbiana, bueno, pues o ocupa o habita la lesbianidad de más maneras que no el plano de afectivo o romántico, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, me parece que visibiliza, de hecho, creo que cuando estamos en pareja es muy habitual, ¿no? El día de la visibilidad lésbica, pues poner la típica foto tuya con tu pareja besándote y tal, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, pues que es una de las maneras en las que nos visibilizamos y somos incómodas y que muchas de las agresiones que sufrimos somos precisamente cuando expresamos nuestro deseo en público, pero bueno, creo que también nos visibilizamos de otras maneras, ¿no? O sea, que en el aula no hace falta hacer referencia a tu vida privada, sino que podemos visibilizar, bueno, privada, que de hecho o sea, es homofobia liberal o lesbofobia liberal, ¿no? O sea, nuestras vidas son privadas, pero pues el presidente del gobierno va con la primera dama, ¿no? A cualquier parte y eso es público, ¿no? Pero bueno, eso, lo que quería decir es eso, que podemos visibilizar nuestras plumas, nuestros referentes bollos, nuestra cultura, nuestra comunidad, ¿no? O sea, entender nuestra historia, o sea, entender el lesbianismo no solo como lo que tiene que ver con nuestra vida privada, sexual y romántica, sino también con eso, con nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestras resistencias, nuestra forma de hacer política, etcétera, ¿no? Vale, a ver. Entonces, bueno, no, aquí sin más pequeña referencia y agradecimiento a los encuentros que han hecho en la Complu. Y bueno, esto ya os lo he contado un poco, ¿no? Pero mi proceso pues con el lesbianismo es que yo he sido bastante tardía, ¿no? Empecé, bueno, un poco como bisexual creyente, desde que tengo uso de razón, pero practicante, yo creo que como a los 26 y hacia los 28 fue pues cuando decidí pues que el lesbianismo era el lugar en el que me sentía cómoda de alguna forma, ¿no? Esta foto me hace gracia porque fue uno de los primeros encuentros lesbofeministas a los que asistí, que se celebró en Nicaragua, que me pilló viviendo ahí. Entonces yo estaba eso, como en un proceso como muy recién salida de la cáscara de huevo, ¿no? O sea, era como una bollera recién nacida y de repente unas compis de un programa de radio lesbofeminista me ponen este bocadillo por detrás, me sacan una foto y la suben a las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues cierta salida del armario, cierto empujón, ¿no? Por parte del entorno lesbofeminista. Entonces, bueno, como os decía, pues siempre cuando aún ese complejo yo creo que todavía lo arrastro y cuando me invitan a este tipo de jornadas siempre tengo la tentación de derivar, acompañar a referentes, pues bueno, que sí que encuentro que llevan el boyerío como bandera o como reivindicación no sé, básica o central en su actividad política, ¿no? No sé si conocéis a todas, pero bueno, empezando por arriba a la izquierda, Andrea Momoitio es mi compi y comadre de Pícara y si entráis en sus redes sociales se define como lesbiana y feminista en este orden
Y tiene una anécdota que me parece bastante sintomática, que es que, bueno, pues nos invitan bastante a dar conferencias y en una conferencia organizada por una institución, ella siempre pasa esa biografía, ¿no? O sea, en su currículum resumido, en su biografía, siempre está lo de lesbiana y feminista en ese orden, ¿no? Entonces, la feminista institucional a la que le tocaba presentarle le dijo que no pensaba leer eso, que no le parecía relevante decir que era lesbiana, que a ver por qué, que le parecía incluso como discriminación, o sea, como que le parecía problemático y que no lo iba a decir. Y Andrea, bueno, se tuvo que plantar bastante en plan, mira, si no dices que soy lesbiana y feminista en ese orden, yo aquí no hablo porque me parece un acto de lesbofobia, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una compañera en pica que yo que el peso que tiene el lesbianismo y el lesbofeminismo en Pícara, al menos los primeros años, pues se lo debemos mucho a Andrea, ¿no? Y luego, bueno, pues investigadoras, profesoras en academia, como puede ser pues una Gracia Trujillo, Carmen Romero Bachiller, en secundaria, ¿no? Pues el aporte de Kika Fumero, ¿no? Como profesora de secundaria, Lidia García, ¿no? Y con su trabajo de investigación con perspectiva LGTB, ¿no? En la copla y en la zarzuela, Esther Mayoko Ortega, ¿no? Desde el activismo antirracista queer, ¿no? Eh, eh, espera que me he bloqueado, Lucrecia Mason, ¿no? Haciendo, pues bueno, con un trabajo súper potente en torno pues a las disidencias corporales y sexuales, ¿no? Relacionando pues el transfeminismo con los cuerpos gordos, con los cuerpos colonizados, etcétera, ¿no? Y por último, pues tenemos a la escritora y traductora Gloria, momento de lapsus. Gloria Fortún. Gloria Fortún, vale. Sabía que me iba a pasar esto, no me he preparado la chuleta y siempre me trabo con algún nombre, ¿no? Pues bueno, que me parece que es otra compañera pues que nos puede aportar mucho. Entonces, bueno, pues que me he venido arriba y he dicho, vale, pues yo voy a hablar de visibilidad lésbica, reconociéndome no como experta, pero sí como puente o como facilitadora de referencias que espero que os aporten algo, ¿no? Y también invito a usar el chat y a compartir vuestras propias referencias, ¿vale? Bueno, primero quería hablar un poco, pues, como de dónde venimos, ¿no? Del lesbianismo como una identidad, pues, que más que estigmatizada y proscrita era directamente borrada, ¿no? Y como compañeras de generaciones anteriores, pues, han crecido sintiendo, pues, eso, ¿no? Que eran las únicas en el mundo y que la palabra lesbiana era algo que ni tan siquiera podían pronunciar, ¿no? Bueno, hay muchas compañeras que de hecho, pues cuando se preguntaron si eran lesbianas fue porque en el cole alguna niña o niño utilizó lesbiana como insulto, ¿no? O tortillera como insulto. Entonces, bueno, recientemente he tenido la oportunidad de hacer una serie de entrevistas por encargo del área de igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a personas LGTB en clave de memoria histórica, ¿no? Y hay una compañera que se llama To, que es activista lesbofeminista en Gasteiz, aunque ahora vive en Canarias, ¿no? Y bueno, pues su relato empieza así. Cuando To era adolescente, escribió en un folio "Soy lesbiana". Había leído un libro de autoayuda que animaba a expresar por escrito aquella que una no logra verbalizar. Acto seguido rompió el papel en 3000 pedazos, lo metió en un cenicero, le prendió fuego y tiró las cenizas al váter, ¿no? Entonces, bueno, pues el lesbianismo como eso innombrable, ¿no? Que muchas veces, pues eso, pues pues esa semilla de autoodio en la que han crecido un montón de compañeras, ¿no? Yo, bueno, no ha sido mi caso, yo sí que tengo la suerte de que he crecido desde niña con ciertos referentes un poco precarios. Tuve la suerte de mi padre es músico y una compañera suya, una cantante de su grupo, cuando yo era pequeña, era abiertamente lesbiana. Yo compartía muchos espacios con ella y con su novia y bueno, pues yo creo que es algo como que es una posibilidad que yo siempre he tenido en el imaginario, ¿no? Y solo eso yo creo que cambia la experiencia que tenemos. Aquí os traigo esto como mis precarios referentes. Mecano, no, ya sé que no se puede considerar igual referente Bollo, pero era mi grupo preferido cuando era niña y no solo mujer contra mujer, pues bueno, era como importante igual en mi banda sonora de la infancia, sino, no sé si, bueno, o sea, el tema de que Ana Torroja cantase canciones compuestas por hombres sin cambiar el género, como que creo que introducía una ambigüedad en la que
la que muchas tirábamos, muchas niñas o jóvenes tirábamos para imaginarnos escenas lésbicas, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me encantaba una canción que decía como que, y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo, te dije, nena, dame un beso, y tú me dijiste que no, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí me imaginaba un amorío, un rollo bollo, pues cuando tenía 6, 7 años, ¿no? Y eso me daba ciertas cosquillitas, ¿no? El caso es que aún así, desde pequeña integras qué es lo normal, lo correcto y lo que no. Y yo, por ejemplo, bueno, cuando alguien de mi familia, cuando he salido del armario y alguien de mi familia me ha dicho frases como tú nunca has presentado indicios de homosexualidad, esto es porque yo sabía que mi relación con otras niñas era algo que había que llevar muy, muy callado, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi familia, por ejemplo, recuerdan y yo no quién era mi novio en preescolar y en cambio no tienen ni idea de mis juegos con mis amigas, ¿no? Luego la guía para chicas es un libro que en el País Vasco es bastante conocido, es una guía didáctica sexoafectiva que publicó como en el año 92 María José Urruzola, pues bueno, una feminista histórica y pedagoga en el País Vasco, ¿no? Entonces tuve la suerte de que esta guía la tenía la novia de un padre, o sea, perdón, una novia de mi padre. Y esta guía fue súper censurada. Por ejemplo, en Castilla y León se mandó retirar del sistema educativo porque, bueno, pues se consideraba subversiva o peligrosa para las niñas, ¿no? Y yo recuerdo que yo miraba mogollón una viñeta en concreto en la que dos niñas se masaban desnudas y pues ponía algo así como, pues, ¿por qué no exploras, no? Pues pues descubrir tu cuerpo con una amiga o pues darte, o sea, pues eso, masajes, tal, no sé qué, ¿no? Y es algo pues que como con 11 años me dejó súper impactada y como que me despertó algo por dentro, ¿no? Y luego, pues eso, la importancia de profes que de alguna forma son visibles. A la derecha tenéis a Make Irigoyen, que luego curiosamente se convirtió, nos reencontramos en la vida y se convirtió en la primera socia de Pícara. Y Make fue mi profa de latín y cultura clásica, lo cual para mí demuestra que es posible, incluso cuando eres profa de latín, es posible enseñar con perspectiva feminista e incluso lesbofeminista, ¿no? Y yo no recuerdo tampoco en absoluto que Make hablase de novias ni que dijese que era lesbiana, pero para empezar eso, pues su pluma, o sea, se la notaba a gusto en su cuerpo, pues bueno, pues su pluma era muy evidente y maravillosa, ¿no? Y pues bueno, y también, por ejemplo, en cultura clásica hacía alusión a mitos en los que había escenas pues de lesbianismo, ¿no? Entre Diana, por ejemplo, y las ninfas y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues luego, como decía una compañera de militancia, habité mediocremente la heterosexualidad por un tiempo, aunque bueno, yo sentía siempre que tenía un deseo que necesitaba canalizar y pues bueno, pues un poco para mostrar la importancia de los referentes audiovisuales, ¿no? Pues así como las bolleras de generaciones anteriores, pues vivían un poco en un desierto, ¿no? De referentes en los que mirarse, pues yo tenía 20 pocos años y tenía novio estable cuando descubrí The L Word, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que las escenas de Sein ahí quitándose la camiseta y tal, pues fueron algo como que también me hicieron sentirme menos cómoda o pues como en este ejercicio mediocre, ¿no? De la heterosexualidad y pues ver eso, como esa necesidad de explorar esa dimensión de mi sexualidad, ¿no? Y a la izquierda os pongo a Rose Trotz, que es la productora, directora y guionista de The L Word, porque, pues bueno, años después, en mi trabajo en Pícara, a Rose Trotz le dieron un premio en Cinegoa, que en el Festival Gay Lesbi Trans de Bilbo, y bueno, pues tuve la oportunidad de entrevistarla, ¿no? Y fue muy guay porque, bueno, pues bromeamos un poco de que la gente le da las gracias por haberle convertido al lesbianismo y yo también pues caí un poco en el cliché de que Sein me había convertido, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa etapa también entré en contacto con el movimiento feminista y en concreto pues hubo un colectivo que en ese momento se nombraba como lesbofeminista y después como transfeminista, MEDEAC, pues que a mí me marcó un montón, tanto a nivel de discurso político como pues también eso, ¿no? Pues de sacudirme ese deseo, esos referentes, esas ganas también de deconstruir mi feminidad y de jugar pues con el género como una performance, ¿no? Que es un poco el aporte que nos hace la teoría queer.
Y como decía antes, pues de ahí hasta pues también el trabajo en Pícara Magazine, pues que me ha permitido pues editar un montón de textos de compañeras, entrevistar a un montón de referentes y todo eso pues me ha dado pues ese sustrato, ¿no? Bueno, aquí ha desaparecido la foto. Pero entonces, pues para entonces estamos en 2003, perdón, en 2013, yo pues eso, me siento como con esta apuesta lesbofeminista, política y vital, ¿no? Muy clara, empiezo a militar, bueno, primero me voy un año a Nicaragua y casualidad o no, yo creo que no, ¿no? Y creo que de alguna forma el sexilio es una experiencia que a mí también me ha atravesado, ¿no? El aprovechar el alejarte de tu contexto que vives como opresivo para el empoderamiento, ¿no? En mi caso como boyera. Entonces, bueno, pues estando en Nicaragua fue cuando me rapé el pelo, que para mí fue como un símbolo de despojarme de la feminidad normativa, heteronormativa, y pues bueno, publiqué un artículo en Pícara en el que hablaba de este proceso y en el que pues no anunciaba, porque no era mi intención, pero decía que los últimos meses, coincidiendo con que me salí de la heteronorma, que decidí, sentí que solo quería acostarme y emparejarme con mujeres, fui experimentando algunos cambios frente a la feminidad normativa y todo el rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco salida del armario a lo grande, porque en ese momento, pues yo advirtiendo o anticipando ciertas violencias en mi contexto familiar o cierta falta de apoyo y de aceptación, pues bueno, fue este artículo el que circuló por mi familia y bueno, pues recibí llamadas, ¿no? De cómo es esto de que dices que eres lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, mi visibilidad lésbica he de reconocer que, o sea, una de las cosas raras es que he sido muy visible. Bueno, la lesbofobia internalizada creo que es como, y el todo el rato salir del armario, ¿no? Está muy presente en nuestras experiencias. Y en mi caso, todo lo visible que he sido como boyera en lo público, en las redes sociales, en el periodismo, en la comunicación, en foros como este, se ha contrastado con el armario del que me ha costado salir en la familia. Y en el caso de la familia extensa, yo sigo sintiendo como un nudo, ¿no? Como una incapacidad, ¿no? Hasta el punto de que hay familiares, en plan tías abuelas, que creen que soy familia monoparental, porque tengo muy poca relación con ellas y pues quienes sí que tienen relación con ellas le han contado que he sido madre sin hacer referencia a mi pareja en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, pues mi realidad es un poco esta, que mientras yo dialogaba con mi identidad boyo y me iba reafirmando en ella, pues de repente pues la revista Hay una lesbiana en mi sopa pues me colocaba ahí en un ranking de lesbianas influyentes, ¿no? O, por ejemplo, bueno, esto es nada, pequeña cuña, ¿no? De que esta es la bandera que en el lesbofeminismo se utiliza más que el arco iris. Y cuando publiqué 10 Ingobernables, me pasó una cosa curiosa, que la ABC Cultural reseñó este libro. En el libro ya digo, pues que así como Andrea, por ejemplo, se presenta como lesbiana y feminista en ese orden, yo no es una identidad que suela destacar, ¿no? Al presentarme. En el libro hay contadas referencias a mí misma como lesbiana y en cambio me encontré un poco con la sorpresa de que la reseña que me hacían en ABC Cultural empezaba así. Yune Fernández es lesbiana, periodista vasca de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, me pareció como curioso, o sea, el sentir como, hasta como lesbiana te heterodesignan de alguna forma, ¿no? O porque alguien decide que ese es como el atributo que pone en el primer puesto de la lista, cuando de lo que está hablando es de un libro mío, ¿no? Entonces, igual yo habría puesto periodista primero, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues también quería, no sé, la verdad, me da ganas de preguntar, ¿no? Pues qué tipo de peña nos está leyendo y cuánto conocimiento tiene del lesbofeminismo, pero de cara pues, a todas estas crisis o vueltas que le da una a su identidad lésbica, al menos en mi caso, creo que algo que también conviene, bueno, recordar o plantear es que el lesbianismo, o sea, ¿qué cosa es el lesbianismo? ¿No? Pues según a quien preguntes, el lesbianismo es algo que se vive como una orientación sexual, ¿no? Yo soy lesbiana porque deseo, o sea, porque siento deseo hacia las mujeres o hacia las boyeras. Puede ser entendida como, o vivida como una identidad de género, es decir, pues como planteaba Monique Wittig, las lesbianas no somos mujeres, en tanto que es el orden heterosexual el que produce hombres y mujeres,
cuyo principal mandato es el deseo heterosexual, o el lesbianismo puede ser una identidad política, ¿no? Entonces, bueno, pues hay compañeras lesbianas que se definen como mujeres lesbianas, en cambio compañeras para las que lesbiana es su identidad de género y no se sienten mujeres. Hay compañeras lesbianas que militan en el lesbofeminismo o en el lesbianismo y compañeras que no creen que el ser lesbianas les defina en lo político y que se adscriben a otras corrientes políticas o feministas, ¿no? Bueno, respecto al pensamiento lesbofeminista, pues eso, para quien no conozca, pues una referencia fundamental es el pensamiento heterosexual de Monique Wittig. Y bueno, como referentes contemporáneos que hemos mostrado en Pícara, pues por ejemplo tenemos a Ochi Curiel, ¿no? Afrodominicana afincada en Colombia, que tiene publicado un ensayo, La nación heterosexual, ¿no? En el que, bueno, pues expone cómo la heterosexualidad no es solo una práctica sexual, sino un régimen político y analiza el caso, pues, de la fundación de un Estado atravesado por lo colonial, ¿no? Como es Colombia, pues desde esta óptica, ¿no? Y recientemente publicamos en Pícara una entrevista a una activista lesbiana francesa, Alice Coffin, que es la autora de un ensayo que se llama Les Génies Lesbiennes, y ella, bueno, ahora mismo tiene un cargo, un puesto o sea, ocupa una concejalía en el Ayuntamiento de París y eso le ha puesto en el punto de mira, ¿no? de sectores LGTB-fobos. Y pues bueno, pues ella también explica que las lesbianas son el elemento que no debe ser mostrado porque amenaza directamente al patriarcado, desde el padre como cabeza de familia al padre de la nación, ¿no? Un poco, bueno, pues también conectando con lo que plantea Curiel. Entonces, bueno, pues también como apuntes o pequeños recordatorios que creo que nunca está de más hacer, pues por esto de que el lesbianismo puede ser o una orientación sexual, una identidad de género, una identidad política, a veces están los tres elementos y a veces hay uno u otro que cobra más fuerza, pues bueno, conviene recordar pues que no todas las mujeres lesbianas somos cis, y que hay mujeres trans que son lesbianas visibles, ¿no? Como puede ser el caso de la cantautora Alicia Ramos o de Laura Bugallo, ¿no? La activista gallega. Si no las conocéis, os recomiendo las entrevistas que hay en Pícara, ambas, y en el caso de Alicia Ramos es también columnista en Pícara. Entonces, bueno, pues el hecho de entender también el lesbianismo como una identidad de género o esta idea de que las lesbianas no somos mujeres implica también trazar un continuum entre lo bollo y lo trans, ¿no? Otra referencia, creo, imprescindible es Judith Halberstam, ¿no? Ahora mismo también se nombra como Jack, pues bueno, que publicó la masculinidad femenina, ¿no? Un ensayo, pues bueno, que creo que hoy en día muchas de las bolleras que se nombraban o que exploraban su masculinidad femenina en esos términos, ¿no? Pues ahora pues, han hecho un proceso de nombrarse pues, como transgénero, como género no binario, etcétera, ¿no? Y utilizan esas categorías de forma estratégica, ¿no? Es decir, en algunos espacios se nombran como trans no binaria y en otros pues siguen conectando con lo bollo como identidad política, ¿no? En el caso del Estado español tenemos la referencia de Lucas Platero, ¿no? También profe de universidad, que bueno, cuando yo le conocí en las jornadas estatales feministas de Granada, pues hablaba también de las masculinidades femeninas y bueno, pues que ahora mismo es un referente en interseccionalidad y en pedagogías queer y trans, ¿no? Entonces, bueno, el titular le entrevisté recientemente y el titular Siempre he sentido el feminismo como mi casa. Bueno, me parece algo para debatir, ¿no? Porque desde ese continuum bollo trans nos encontramos con que muchas compañeras, en ese momento compañeras referentes para el lesbofeminismo, han transitado, ¿no? Y bueno, como que en algunos espacios se cuestiona su presencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo a lo que dar una vuelta o que genera ciertos debates, ¿no? Ahora es cuando os pido poner el vídeo, compañero, pero bueno, pues para hablar de este continuum bollo trans queer, quería poneros un trocito de otra columnista que tenemos en Pícara, Chus García, que es poeta y rapsoda catalana, súper potente, y bueno, pues el primer minutito creo que explica mucho, o sea, muy bien todo esto, ¿no? Documento Nacional de Identidad. Aquí estoy. Me llamo Chus y soy transgénero.
Llevo siglos siéndolo. Fui niño boyera y niña gay. Madre me transvestía como una señorita. Manoletinas, braguitas sin encajes, lacitos, un parche en el ojo vago, gafas, plantillas correctivas, pelo largo moreno, muy liso. Hice la comunión transvestida de blanco. Era una pequeña y folclórica gordita. Era marica. Adivinad qué papel me pedía en el juego tonto ese de a papás y a mamás. Crecí seducida por pelis de romanos, duelos al sol y hombres de hojalata. Yo era Tarzán o Guillermo el Travieso. En mi bola de cristal amaba a Alaska, cuando todavía podía ser Olvido Gara. Y leía Mujercitas y era Joe. Leía Los Cinco y era Jorge. Engullía libros de la Blyton y suplicaba a mis padres poder vivir en un estricto internado inglés, solo para chicas. Tomaría cerveza de jengibre y pasteles por la noche. Podría cabalgar a lomos de la masculina, señorita Roberts. Una vez, una niña me besó en un baño y me dijo que me parecía a Superman. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Un Vale, día igual hasta ahí. en Transilvania. Bueno, pues esta es la maravillosa Chus García, que os recomiendo muchísimo leerla. Tiene varios poemarios publicados. Vale, sigo con mi presentación. Vale, entonces, bueno, quería hacer referencia también pues, al trabajo que estamos intentando hacer en Pícara, ¿no? Y yo creo que lo que nos distingue de otros proyectos, o al menos así lo vivimos, de otros proyectos de revistas de lesbianas, es, bueno, aparte de intentar estar muy... Bueno, ser altavoz o hacernos eco o estar pendientes de lo que produce el movimiento lesbofeminista, ¿no? Y ahí pues asistir y hacer de un montón de encuentros lesbofeministas, tanto en el Estado español como en Abya Yala. Pues tener cierta mirada interseccional, ¿no? Y hacer, o sea, publicar trabajos en los que se reflexiona, por ejemplo, que la visibilidad es un derecho, pero bueno, en algún punto puede ser un privilegio o al menos es pertinente preguntarnos quién es visible y quién no, qué posibilidades tiene alguien de ser visible, no solo en cuanto a cómo se expresa, sino a cómo es leída, ¿no? Entonces, bueno, pues la que tenéis a la izquierda es Fátima Gamboa, que es una activista indígena lesbiana mexicana que ha publicado 2 artículos en Pícara pues hablando de pues eso, ¿no? Pues de la realidad de las lesbianas en comunidades indígenas, de también la realidad de ese exilio. Y pues bueno, publicó un segundo artículo cuestionando pues el mandato de salir del armario, ¿no? Y diciendo pues bueno que igual es pues la heterosexualidad, o sea, que igual el tema es reconocer que la heterosexualidad es violenta y que si nos cuesta salir del armario, más en algunos contextos, es porque anticipamos esa violencia, ¿no? Y lo de la derecha es un artículo de una compañera migrada marroquí, lesbiana, de Bilbao, que firmó como la rara Chocolala, que hablaba de en Bilbao no se folla si eres una lesbiana marroquí, ¿no? Y pues un poco eso, ¿no? Como cuando eres migrada bueno, no, igual no encajas en los códigos de aquí lésbicos o cuando el racismo también se interpone, ¿no? La posibilidad de relacionarte con la gente, como eso, o sea, por más que tú te visibilices, hay bolleras que no te están viendo, ¿no? Bueno, pues también, por ejemplo, publicamos un especial sobre ser LGTB en el medio rural, ¿no? Que también, pues bueno, como hablaba un poco de cierta ambivalencia, ¿no? Entre realidades, pues igual de mayor control social versus desmitificar la ciudad, ¿no? Como paraíso LGTB y mostrar cómo en las ciudades la LGTB-fobia es, pues, goza del anonimato que en los pueblos no hay, ¿no? Y pues que para muchos gays y lesbianas y trans el pueblo sí que es un espacio seguro porque sobre todo eres la hija de fulanita o pues la vecina de toda la vida, ¿no?
con esto de la interseccionalidad, pues bueno, me parece también importante señalar pues que depende de qué otros elementos nos atraviesen, hay sistemas de poder que nos golpean más o menos, ¿no? Y ahí recomiendo una entrevista que le hicimos a Pilar Lima, que el titular era "Soy más consciente del audismo que de la lesbofobia que sufro", ¿no? Y bueno, pues ella decía eso, que su identidad, o sea, que si se tiene que definir, primero es sorda, luego mujer y luego lesbiana, ¿no? Y bueno, había un momento bastante cómico pues en el que decía que de hecho que como es sorda, si en algún momento le han insultado por la calle no se ha enterado, ¿no? Vale. Bueno, esto se me ha también traspapelado un poco, pero bueno, también sí, quería hablar de la importancia de la transmisión generacional, ¿no? Recientemente una productora cultural de Bilbao ha publicado este libro, ¿no? Movimiento Lesbofeminista en Vizcaya. Entonces, bueno, es fruto de un proceso participativo en un festival que organizan que se llama Puro Bollo. Y bueno, me parece que la transmisión generacional es muy importante porque una autocrítica que hemos hecho en Pícara es precisamente eso, ¿no? La falta de memoria. Nos ocurrió que creo que en 2012 decidimos, no sin debate interno y no sin miedo, dedicar una especial a la violencia en parejas de lesbianas, ¿no? A la violencia intragénero, y nos parecía que estábamos rompiendo el súper tabú, nos parecía que era algo súper rompedor, súper delicado, que no se había abordado y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues tiempo después el podcast feminista Sangre Fucsia dedicó un programa al lesbofeminismo de los años 80 y 90 y bueno, pues como bien señalaban en las revistas y en los programas de radio que se produjeron en ese momento, en su agenda ya estaba la violencia dentro de las parejas de lesbianas, ¿no? Entonces, bueno, pues como otro recordatorio la importancia de la memoria, ¿no? Y no sentir que estamos descubriendo la pólvora. Entonces, bueno, pues también quería dedicar parte de la intervención a hablar de, pues que como decía, ¿no? Pues para otras generaciones el tema ha sido la invisibilidad total, la falta de referentes, por ejemplo, a nivel cultural y de comunicación, y ahora lo que ocurre es que las lesbianas aparecemos bastante, pero aparecemos pues un poco tamizadas por esa mirada heteropatriarcal, ¿no? No sé si alguno de estos ejemplos os sonará. Por ejemplo, pues en televisión española, pues una noticia sobre Rosana y Toñi Moreno, ¿no? La cantante de Rosana y la presentadora de televisión Toñi Moreno, que son pareja, se rotuló como amigas y cómplices, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo una aluvión de críticas y pues de alguna forma esto muestra cómo viejas consignas lesbofeministas como no somos amigas, nos comemos el coño, siguen siendo más que necesarias, ¿no? Bueno, pues la representación esta del porno, ¿no? Pues que es como la mayoritaria en el mundo hetero, ¿no? Y que de alguna forma pues también explica cómo si preguntas a lesbianas cuál es la forma más habitual de lesbofobia que sufrimos, una que aparece muy recurrentemente es el acoso o el baboseo, ¿no? Por parte de hombres hetero. Esta es una noticia que he encontrado estos días en redes también, que es en La Voz de Galicia, ¿no? Un medio pues muy como del establishment, que se hacen eco de la historia de amor entre las dos jugadoras de fútbol y, pues bueno, el periodista, en un ejercicio supuestamente bien intencionado de visibilidad, pues utiliza expresiones como la gallega y la canaria llevan con naturalidad su relación de pareja, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿qué le hace pensar que no puedan ser naturales? ¿No? O sea, de alguna forma, pues un ejercicio de normalización que se ve que no es tal, ¿no? Bueno, mi compañera Andrea Momoitio ha hecho su tesis de fin de máster sobre la representación de las lesbianas en ficción y una de las cosas que planteaba es que si desde Maca y Esther en Hospital Central pues es bastante habitual que las ficciones españolas incluyan a personajes de lesbianas, pues de alguna forma son personajes, como digo, muy tamizados por la mirada heteronormativa, ¿no? Y ahí pues suelen ser personajes pues muy femeninos, normativos,
Pues bueno, como que sus tramas están muy centradas en el trinomio amor, matrimonio, maternidad, ¿no? Esto no solo ocurre en la ficción, sino si pensamos en los referentes como más mainstream, como puede ser, pues como puede ser el caso de la youtuber Dulceida, ¿no? Y cómo ha retransmitido su amor, ¿no? O sea, su lesbianismo ligado a su amor y a su boda, ¿no? Con su compañera, pues con este maravilloso vestido de novia blanco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, por ejemplo, en mi experiencia como editora en Pícara me encuentro que he tenido que dar muchas veces la matraca, porque otra forma de hacer enfoques supuestamente normalizadores es no dar importancia al hecho de que, por ejemplo, en una serie haya una trama con bolleras interesante, ¿no? Entonces, bueno, espero que no parezca una contradicción, pero creo que seguimos ávidas de referentes y que si en una serie de televisión, como puede ser Feel Good, por ejemplo, la protagonista es y creadora y guionista es bollera, está aportando un referente como bollera y no binaria muy identificable dentro de la comunidad bollo, lo cual no sigue ocurriendo. Yo creo que sigue siendo importante reseñarlo, ¿no? Y en cambio, pues en revistas culturales veía constantemente cómo se elogiaba la serie sin dar ninguna importancia al hecho de que fuera una serie desde una perspectiva bollo queer, ¿no? Bueno, las bolleras con pluma siguen siendo muy minoritarias, ¿no? en la ficción televisiva y en los medios. Si buscamos en Google lesbianas, ¿no? Pues eso, vemos esa plumafobia. Luego a mí una cosa que me ha pasado, por ejemplo, es alguna vez que me han entrevistado pues para un trabajo de clase sobre lesbianas y tal, luego darme cuenta de que las que me hacían las preguntas eran heteros, el hacer preguntas indiscretas o íntimas, ¿no? O sea, yo desde que soy madre es súper habitual que a las madres bollo nos pregunten con qué técnica reproductiva nos hemos quedado embarazadas, ¿no? Cosa que a una pareja hetero pues se consideraría, pues bueno, ¿no? Inapropiado preguntarle, oye, ¿y habéis procreado mediante coito o con otro tipo de técnica, ¿no? Otra experiencia cercana reciente que he tenido es que se me invitó a participar en un libro académico sobre psicología del embarazo, ¿no? Pues bueno, escrito por dos psicólogas perinatales, y en un ejercicio de intentar incluir las maternidades lésbicas se referían todo el rato al padre, el padre del bebé, ¿no? O la pareja mujer, ¿no? Yo les hice ver cómo ese planteamiento era lesbófobo, porque, claro, cuando hablan del padre, la criatura tiene un padre, eso o sea, no se cuestiona en ningún momento. En cambio, a la madre no gestante la llaman pareja de la embarazada, ¿no? Como si cuando o sea, ¿eso qué significa? Que si nos separamos, la madre no gestante deja de tener relación, o sea, deja de ser parte de esa familia, ¿no? Y esto, bueno, conecta con una posición de fragilidad real que viven las lesbianas, las madres lesbianas no gestantes, ¿no? Otra tendencia que yo veo en los intentos bien intencionados de visibilizarnos es la victimización, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que me llamaron para entrevistarme con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica, me planteaban que hablase de mis opresiones como lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me daba ganas de contestar, bueno, no me apetecía la entrevista, pero bueno, como que apunté que creo que aparte de hablar de nuestras opresiones, también merecería la pena hablar de nuestros placeres y de nuestras resistencias, ¿no? Vale. Bueno, algo también, bueno, en esta línea de lo que digo, lo que yo he intentado como periodista también es, pues eso, buscar esos enfoques positivos. Por ejemplo, escribí un artículo, Corresponsabilidad, ventajas de ser lesbiana, que bueno, pues que partía de un estudio noruego que concluye que las madres lesbianas sufren menos la brecha salarial que las heterosexuales porque nos repartimos de forma más igualitaria los cuidados, ¿no? Hay una parte que ese estudio tal vez no recogía, es que somos muy igualitarias a la hora de empobrecernos también, ¿no? Porque claro, pues en muchos casos las dos nos acogemos a reducciones de jornada, excedencias, o incluso pues las dos podemos ser represaliadas, ¿no? Como madres en nuestros puestos de trabajo. Entonces, bueno, una cosa que me gustó mucho del encuentro que dinamizó Melanie el otro día es que definieron la visibilidad lésbica como un estado de alarma ante la asimilación heteronormativa, ¿no? Entonces, bueno, frente a una conclusión complaciente de que ya somos visibles,
pues ver que somos visibles pues de formas en las que seguimos siendo funcionales o poco incómodas para este orden heteronormativo, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí por ahora porque sí, he hecho un PowerPoint inabarcable y, y creo que me estoy enrollando un poco. No sé si ya queréis plantear preguntas o si, Melanie, te apetece comentar algo en este punto. Y así respiro y tal. Bueno, yo también invito a Ruth y a Sela que también Sí. que están aquí para que podamos intervenir entre las tres. La verdad es que estaba tomando nota de todo lo que ibas contando a medida que también de alguna manera nos ibas hablando de tu vida, ¿no? Y pues de experiencias vitales y apuntando todos los referentes que ibas dando y que también nos iba poniendo por el chat, ¿no? Y son cuestiones también, yo creo que muy importantes y que aparte tampoco tienen una respuesta unidireccional en muchos casos, ¿no? Yo, claro, también había pensado algunas preguntas que también muchas de ellas has ido respondiendo y justo pues te iba a preguntar a lo mejor de pues eso, qué experiencias bonitas habéis tenido desde Pícara en esta creación de redes, ¿no? Que también, pues claro, que yo creo que tiene que ver con tu profesión, pues has viajado muchísimo, ¿no? Conoces a gente de muchísimos lugares, también dominas el idioma, ¿no? Que yo creo que, y diferentes idiomas, ¿no? Lo que te permite pues hablar también con gente muy, muy diversa, ¿no? Y pues si nos podías contar, pues eso, qué experiencias pues eso, chulas o bonitas conoces, que justo creo que te ibas a meter ahora en eso también. Sí. Se me ocurre por ahí que como una pregunta que me parece importante como de hacerte y que yo creo que estamos interesadas seguro todos en escucharte. Sí, pues bueno, como decía, sí que creo que Andrea Momoitio y yo, en el caso de las que estamos en Bilbao, pues hemos sido parte del movimiento lesbofeminista. De hecho, eso desde mi complejo, de repente leer el libro este de genealogía lesbofeminista que os he comentado que ha publicado Histeria y ver que he participado en casi todo lo que mencionaban de los últimos, ¿no? 6 años, o sea, es como wow, ¿no? Pues yo qué sé, pues encuentros Goyo, acampadas, performance versadas en las que hubo agresión lesbófoba, por ejemplo. Bueno, vídeos publicados en Pícara, ¿no? Uno en el que participó Andrea, que se titulaba Yo no perdono, si no me equivoco, y hablaba de esos dolores, ¿no? De esas heridas que nos dejan pues los comentarios lesbófobos que nos hace gente de nuestro entorno, ¿no? Gente que supuestamente nos quiere. Y luego eso, tanto Andrea como yo hemos tenido oportunidad, sobre todo en América Latina, de participar en encuentros lesbofeministas y ahí, pues bueno, pues conocer, por ejemplo, las aportaciones y las críticas, ¿no? Pues por ejemplo, Andrea le dejó así como sacudida, pues en unos encuentros en Colombia, ¿no? Lesbofeministas, pues por una parte la crítica de las compañeras afrodescendientes, ¿no? Diciendo que las blancas las hipersexualizamos y yo creo que ahí, que si somos honestas no podemos negarlo. Y las compañeras indígenas, pues hablando de lo contrario, ¿no? De la sexualización igual, ¿no? De ellas como boyeras. Yo estuve en un encuentro en Nicaragua, que es la foto que os he puesto, y a mí, por ejemplo, no sé si, a ver, yo no controlo mogollón ahí la agenda actual aquí, no sé, Melanie, pero un tema que a mí me pareció que aquí yo no lo había escuchado mucho era el tema de problematizar la relación con el alcohol y las drogas por parte de las boyeras, ¿no? Y reconocer eso, pues que el alcohol y las drogas pues son una vía de escape pues en una situación de opresión o de silencio o de violencias y era algo de lo que hablaban mucho y hablar de sanación, hablar incluso cuestionaban la relación con el café o sea, con drogas, ¿no? Más aceptadas socialmente, ¿no? Y sí, os he traído en el PowerPoint algún proyecto en el que he participado o al que he asistido, también un poco para ver desde distintos ámbitos del conocimiento, pues desde dónde se puede abordar la realidad o la experiencia de las lesbianas, ¿no? Por ejemplo, cuando militábamos en la red lesbianista de Vizcaya,
editamos un tríptico sobre cómo nos podemos transmitir el virus del papiloma humano entre lesbianas, ¿no? Y esto surgió de algo muy vivencial, y es que de repente varias de nosotras nos habíamos encontrado con este diagnóstico y no teníamos ni puñetera idea de cómo se transmitían las relaciones, ¿no? Porque incluso cuando vas a la ginecóloga ya sabemos que lo primero que ocurre es que te presuponen heterosexual, y cuando dicen que eres lesbiana, pues te pasan a hacerte la citología mostrando por lo general bastante desconocimiento, ¿no? sobre la sexualidad entre bolleras. Nada, bueno, estas son referencias que he traído así al mogollón, ¿no? Antes no he mencionado a Cristina Domènech como referente, y bueno, pues yo creo que en el ámbito de la historia y la literatura pues hay mucho trabajo que se puede hacer, y ahí tenemos el Señoras que se empotraron hace mucho, pero también que empezó de un hilo de Twitter. Y también yo un texto que me llamó muchísimo la atención, que publicamos en Pícara, era de una investigadora que se llama Diana Al-Rahmoun, que hablaba de cómo en la poesía árabe antigua hay referencias al tribadismo y al sexo entre mujeres, ¿no? En general. Entonces, bueno, pues eso. ¿Acaso hay algo más placentero que el tribadismo? Era algo que se podía leer, ¿no? En estos textos anteriores al siglo X, ¿no? Bueno, como referencia cercana también mía vitalmente, pues también quería recomendar el trabajo de Susana Martín, que es dibujante de cómics. Tiene un proyecto un poco intermitente que es Chicazo. Empezó con un cómic que publicó en Pícara, y bueno, ha seguido con más historietas en las que ella habla pues de situaciones diarias que vive como boyera, pues andrógina, queer, no binaria, etcétera, ¿no? Y hay una publicación que creo que no se ha difundido mucho, pero que os recomiendo, que es Viñetas de tortas y bollos, en las que participan un montón de dibujantes, tanto del Estado español como de Latinoamérica, y pues bueno, ahí podéis encontrar más exponentes de cómic bollo y queer. Bueno, en Pícara, por ejemplo, también hemos publicado el trabajo de Esperanza Moreno, a la que también entrevistamos recientemente, que es, por ejemplo, autora de un Kama Sutra lésbico, ¿no? Trabaja tanto con fotos como con ilustración, y bueno, pues frente a la imagen heteronormativa desde el porno, pues ver cómo somos las bolleras de verdad, pues bueno, cuando gozamos juntas, etcétera, ¿no? Y no para la mirada hetero. Y también en fotografía a mí me gustó mucho un proyecto desde Argentina que nos trajo la compañera, le compañere Duen Satsi, que es Chonguitas, las masculinidades de niñas, ¿no? Bueno, el otro día, no sé, últimamente he escuchado cierto run con que estamos en un momento de visibilizar las infancias trans y cómo hacerlo compatible con seguir visibilizando las infancias bollo o maricas, ¿no? También en Pícara hemos seguido muy de cerca el proyecto Elisa y Marcela, teatral de la compañía teatral La Panadería de Galicia, que me parece súper recomendable, y que si lo ponemos en diálogo con la película de Isabel Coixet, me parece que no hay color, ¿no? O sea, en cuanto al tipo de cuerpos, la forma de utilizar el humor en vez de el drama, la forma de mostrar el sexo lésbico, ¿no? O sea, me parece ejemplo de propuesta lesbofeminista situada versus mirada pues desde la heteronorma, ¿no? Y bueno, pues también pues la necesidad de biografías de referentes como Empar Pineda, ¿no? A la que le ha dedicado una biografía a Katalin Miner, que es otro referente importante en Euskal Herria como boyera feminista. Y bueno, proyectos musicales que si no conocéis os recomiendo mucho, como Chocolate Remix, que es una reggaetonera bollo, a la que tuve oportunidad de entrevistar y con la que sobrevuela mucho, yo creo, un prejuicio muy arraigado en la mirada hetero, que es esto de que las bolleras reproducimos, ¿no? Los roles de género, pues que se aparece Choco con su pluma, ¿no? Pues con dos bailarinas haciendo twerk, ¿no? Pues eso es que en realidad somos la misma mierda machista, ¿no? Cuando yo creo que, bueno, que ella se reapropia de ciertos códigos y les da la vuelta, ¿no? Y o Cumbia Queers, que me parece que son maravillosas y que utilizan el humor de una forma muy guay, ¿no? Un proyecto en el que yo he estado muy metida últimamente, y pues bueno, si hay traductoras o filólogas en la sala, ahí lo dejo como referencia, es Nola esan izan boyera euskaraz, cómo ser o cómo decir boyera en euskera, y esto surge porque, por ejemplo, si buscamos, o sea, la única palabra para decir boyera en euskera reconocida en los diccionarios es lesbiana,
sea, no existe un equivalente a boyera o a tortillera en los diccionarios. O sea, si tú buscas boyera en un diccionario en euskera, la traducción es boyera o lesbiana, ¿no? Entonces, hay un compañero que hizo un libro, Gay Histeria, Diccionario Gay, como en el año 2005, y bueno, pues era como 3/4 partes del libro era jerga gay y una cuarta parte sobre jerga boyo, ¿no? Entonces, bueno, pues también de la mano de Histeria y de Cinegoac hicimos un proceso que está solo en euskera, que era por una parte pues recopilar referencias bibliográficas a términos para nombrar tanto las prácticas boyo, las prácticas sexuales entre lesbianas, como pues las identidades. Algunas también las inventamos o las creamos entre nosotras, pues como decir boyera golden, como decir heterocuriosa, por ejemplo. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy bonito que he hecho con Amaya Álvarez Uría, que es una lingüista vasca y que se ha nutrido también pues, de aportaciones de boyeras de la cultura vasca. Y bueno, no sé, ahí lo dejo. Una de ellas nos comentaba cómo, por ejemplo, bueno, no sé en el caso del valenciano, ¿no? Pero que desde Cataluña también le había llegado esa inquietud, ¿no? De la necesidad de ampliar y divulgar el léxico boyo en catalán. Otro proyecto en el que he estado metida, y este ya igual más al margen de Pícara, es el proyecto de Maternidades Boyo, que lanzaron también las compis de Histeria Colectiva, porque dos de ellas, pues bueno, iniciaron un proyecto de ser madres y se encontraron con la falta de referentes y de red, ¿no? Entonces, bueno, decidieron hacer una convocatoria un poco entre conocidas y tal, corrieron la voz y estamos haciendo encuentros mensuales. Hemos organizado unas jornadas que están disponibles en YouTube, si buscáis Maternidades Boyo, y también hemos publicado un fanzine, el Ruku Ruku, que también está disponible online. Entonces, bueno, no sé, a mí es algo que me interesa mucho porque el libro que tenéis a la derecha, Maternidades Queer, en el que también he participado, pues yo hablo de eso en mi capítulo, ¿no? Como el ser madres nos visibiliza sí o sí, más o menos. En mi familia ya digo que hay quien sigue sin hablar de ello, pero bueno, como que delante de nuestras criaturas ya no estamos por la labor de estar armarizadas, ¿no? O cuando vamos, no sé, a la consulta del pediatra o de la pediatra, a la asociación de madres y padres en el parque, pues bueno, creo que somos boyeras muy visibles, pero al mismo tiempo, pues como planteaba Andrea Momoitio, parece que se nos acepta más fácilmente cuando llevamos una vida ordenada, ¿no? De pareja, matrimonio, hipoteca, hijos e hijas, perro, etcétera, que cuando, pues bueno, cuando nos dedicamos a, yo que sé, a defender formas de organización disidentes, ¿no? Y ahí, bueno, quería recordar también que a las lesbianas nos obligan a casarnos para que las dos madres tengan la filiación conjunta de los bebés y que eso muestra cómo el matrimonio igualitario se nos vendió como conquista, pero tiene mucho de imposición y de forma de control, ¿no? Heterosexista. Y bueno, dentro del proyecto de Maternidades Boyo quería mencionar, bueno, he hecho una parte de entrevistas a Madres Boyo y ahí he entrevistado a unas compis de un proyecto que no sé si conocéis, Ciclo Boyeres País Valencià, Olga y Adriana, que son maravillosas, que organizan rutas, ¿no? Cicloboyeras. Y pues bueno, pues dicen esto, ¿no? Que las boyos feministas hemos escapado en cierta manera de la categoría mujeres y en esa grieta del sistema nos hemos colado para respirar, crear experiencias e inventar nuevas maneras de maternar y de estar en el mundo. Al apropiarnos de nuestros deseos, también del de ser madres, estamos desmontando el heteropatriarcado constantemente. Como madres boyofeministas exigimos que se nos destine presencia, espacio, tiempo y presupuesto en la agenda feminista. Y bueno, queremos hablar de nuestras discriminaciones, como el tema de la afiliación, como el tema de los permisos de maternidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece guay porque como que las madres boyeras estamos por una parte bajo la sospecha de compañeras boyofeministas que nos acusan, entre comillas, de haber optado por una senda normalizadora, heterocentrada, conservadora, etcétera, y por otra parte estamos como muy en contacto pues con el mundo grande hetero que sí que intenta asimilarnos o negarnos, ¿no? Y bueno, esos son los proyectos de los que quería hablaros y aparte de hacer la cuña publicitaria a mis libros, que creo que también son, bueno, que muestran cómo incluir la perspectiva boyo LGTB en el periodismo. Jo, muchísimas gracias, Yune. Están poniendo también algunas preguntas por el chat, porque yo creo que también has lanzado como un montón de temas
súper interesantes, ¿no? Que como lesbianas nos tocan, ¿no? Y de una u otra manera. ¿Han planteado aquí, Teresa, alguna pregunta? No sé, Sela y Ruth, si os parece plantear la pregunta o si queréis vosotras, sí. Y yo creo también animar ya a que podamos intervenir entre todas y podamos, porque pues hablar, y que creo que este es un espacio bonito para eso, ¿no? Y para empoderarnos desde ahí. Pregunta Teresa, a mí me gustaría preguntar sobre el término sáfica, para referirse a mujeres lesbianas y bisexuales o parejas de mujeres. ¿Qué opináis? ¿A ti qué te parece, Yune, lo del término sáfica? Y no sé, también yo creo que podemos también hablar ahí otras compañeras si quieren opinar. Sí, yo, a ver, no tengo una opinión muy autorizada. Sí que yo soy a mí me gustan todas las palabras. A veces parece que hay una tensión, ¿no? De lesbiana o boyera, como que boyera es lo subversivo y tal. No sé, a mí lesbiana me parece una palabra bella y sáfica también, realmente, ¿no? Entonces, sí que, bueno, voy a recomendar un podcast que hizo una periodista, Mara Abad. En Pícara me llaman Miss Hemeroteca porque no puedo dejar de dar referencias, y ella tiene un podcast sobre palabras y dedicó un podcast a la palabra lesbiana. Y había una compañera que defendía sáficas. Y bueno, también hablaban de cómo es una palabra previa, ¿no? Incluso que lesbiana. Entonces, bueno, no, yo no lo sabría explicar, pero ya digo que ahí alguien lo explicaba muy bien, y yo a favor de todas las palabras. No sé tú, ¿qué opináis el resto? Sí, lo busco. Bueno, yo creo que Juni ha vuelto la pregunta, ha respondido súper bien, y también abrimos la pregunta también pues ¿no? A que podamos, la ronda también, a que podamos plantear otras preguntas, y también pues eso, qué términos nos gustan o no, también pues eso, y otras cosas también de lo que tú has ido comentando, que yo creo que has ido tratando. Mira, Ruth, pues ahí te pongo para que puedas hablar, Ruth. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esto. A mí me ha pasado un poco como a Melanie, que iba ahí apuntando, ¿no? Un montón de cosas. Pero me ha parecido muy interesante esto que dices porque creo que muchas veces, o sea, esto que decías, no tenemos que hacer el Día de la Visibilidad lésbica, no es un día para hablar de nuestras parejas, para hablar de nuestra vida privada, para hablar, ¿no? Sino que es un día para hablar de cómo realmente el cis-heteropatriarcado atraviesa todo, y hoy es un día también pues para quejarnos o para visibilizar un poco pues eso, otras realidades, otras cosas, otros proyectos, otros marcos epistémicos, otras formas de hacer política, otras formas de resistir, ¿no? Yo, bueno, claro, desde la universidad, tú decías que ahora lo veías como ¿no? El hecho de que existan estas iniciativas como una cosa positiva, pero nos queda, y que ojo con el espejismo, ¿no? Pero bueno, nos cuesta la vida, nos cuesta muchísimo, nos cuesta, o sea, una cantidad de esfuerzo tremendo a hacer cosas pequeñitas y pelear cada centimetrito de reconocimiento, eh, cada transformación, ¿no? Y yo creo que también sería muy interesante que empezáramos a visibilizar, como tú decías, como esas tres posibilidades, ¿no? O sea, lo boyero y el lesbianismo como orientación sexual, que es lo que todo el mundo más o menos tiene claro, pero como identidad de género a la gente le baila muchísimo, y quizá puedes aprovechar ahora, ¿no? Para explicar un poco más esos tres poles. Y luego como identidad política, ¿no? Como todo lo que mueve y es capaz de remover, ¿no? Si lo vemos desde ahí, ¿no? Y creo que a lo mejor estaría bien ir vinculándolo, ¿no? O sea, como ir haciendo visible todas esas patas posibles, y desde estos espacios o desde muchos otros, ¿no? Gracias. Bueno, yo suelo poner como ejemplo que una vez me invitaron a participar en un programa sobre micromachismos en La Sexta Columna, ¿no? Y desde producción me lanzaban como unas frases, unas situaciones, y yo tenía que elegir cuál quería defender, ¿no? Delante de la cámara, ¿no? Entonces era como, las situaciones de micromachismos era como, vas con tu pareja al restaurante y a él le ponen el vino y la cerveza y a ti la Coca-Cola, ¿no? Vas al taller mecánico con tu pareja y le hablan a él y a ti no, ¿no? Bueno, así hasta 5.
las 5 eran de escenas en la pareja hetero, ¿no? Entonces, bueno, es como, vale, es que ninguna de estas me pasa, ¿no? Bueno, podemos hilar fino igual de qué pasa cuando eres una pareja butch-fem y tal, ¿no? Pero entonces, bueno, yo intenté hacer alusión a las cosas que sí que nos pasan a las lesbianas y no metieron nada de eso luego al final en el vídeo, porque también él mismo, el entrevistador me dijo como que eso les parecía otro tema, ¿no? Y eso, o sea, siempre ocurre, o sea, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de la realidad de las mujeres, pues una de dos, o especificas que vas a hablar de los micromachismos de las heteros, o entiendes que cuando eres boyera te pasan unas cosas, cuando además eres boyera y narra te pasan otras cosas, bueno, así todo, ¿no? Entonces, bueno, yo eso no es machismo, ¿no? Además. ¿Cómo? Y que eso no es machismo, ¿no? Que eso no Hombre, es, ¿no? Eso es como lo que hay asumido ahí detrás, es decir, esto es otra cosa, no lo mezcles. sí, eso, el tema de los compartimentos estancos, ¿no? Es como, sí, bastante. Sí, y yo, bueno, creo que una experiencia con el tema de la identidad de género, yo, por ejemplo, si yo soy lesbiana por orientación sexual, identidad política o identidad de género, por eso me siento siempre en crisis, porque a ratos las tres cosas. O sea, por ejemplo, orientación sexual es como no voy a renegar de que me lo he pasado bien con tíos y que puedo sentir deseo hacia otros cuerpos, ¿no? Identidad de género también a ratos, ¿no? Como que a veces me siento incluida en el mujer, pero cuando pasan estas cosas no. O cuando estoy sí, pues yo qué sé, en un grupo de yoga para embarazadas en el que hay pues una mirada súper esencial de la maternidad o cuando, yo qué sé, ¿no? Cuando ves que no encajas, esa sensación de, vale, pues yo no soy mujer, ¿no? Y identidad política, pues bueno, yo también soy muy conciliadora y pues me interesan un montón de corrientes y el transfeminismo siempre me ha interesado mucho porque lo encuentro como un espacio de confluencia, ¿no? Entre identidades que están en la norma, ¿no? Sin restar potencialidad política al lesbofeminismo, ¿no? Pero sí que es difícil, por ejemplo, yo ahora estoy dando cursos de lenguaje inclusivo y en los foros, en el foro de un curso, alguien ha criticado la fórmula espacio para mujeres bolleras y trans. Entonces yo creo que esa frase resume muy bien, claro, que es complejo este tema, ¿no? Porque bueno, ¿cómo expresarlo para no entender que son cosas excluyentes? Porque tú puedes ser mujer boyera y trans, puedes ser mujer y boyera pero no trans, puede ser muchas combinaciones entre esos tres. Y luego, bueno, pues desde algunos sectores trans se considera que sacar trans de mujeres es transfobo. Bueno, pues eso, ¿no? Pues hay mujeres lesbianas que no entienden que lesbiana se saque de mujer y que se nombran como mujer lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, he perdido un poco el hilo de la pregunta, pero sí me parece que son como tres ejes complejos, ¿no? En su relación. Pues muchísimas gracias, Yune, también por esta respuesta. Y yo creo que justo estaba poniendo pila en el chat, ¿no? De pues que es un tema que le apetecía escucharte, ¿no? Cómo desarrollabas más la idea. Sela, no sé si tienes tú alguna pregunta también que te apetezca o que estés pensando. Y también invito a las compañeras que están en el foro, que estoy viendo por aquí los nombres: Celia, Alba, Amparo, Inés, Merichel, Pau. Si queréis preguntar algo, aprovechar que tenemos aquí a la hemeroteca. No, mi Lesbiana, pregunta, de hecho, también. también iba a ir por donde justamente ha preguntado Ruth, ¿no? Porque no me había quedado para nada claro lo de identidad de género y te iba a preguntar en ese momento, de hecho no me espero luego, ¿no? Porque claro, no lo relacionaba y ahora escuchándote ya he entendido un poquito más, ¿no? Pero también a la vez me hace dudar, ¿no? Porque justamente como antes mencionabas y citabas a Wittig, ¿no? Que siempre viene a decir que las lesbianas no son mujeres, el hecho de que te reconocieras dentro del concepto mujer, pues me había chocado entendiéndolo así, pero ahora es como lo has explicado y también que al final son conceptos tan amplios donde cada una se reconoce como se siente, ¿no? Y me ha parecido muy interesante el planteamiento en tres patas que has hecho, ¿no? Y que yo no lo había planteado así porque yo siempre lo he pensado como una identidad política, no lo había separado como por esas tres categorías que habías hecho y me había parecido interesante. Yo quería sobre todo preguntarte, que de hecho, bueno, has tocado todos los temas más o menos que ya te dije que tenía así como interés en escucharte, pero por ejemplo el tema de la afiliación es una cuestión que yo creo que, no, que se desconoce, que a mí me choca cuando lo leo y pienso, porque a nosotros nos pasa que cuando comentamos estos temas a nivel universitario, ¿no? Y lo intentamos trasladar a cuestiones muy concretas, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, que hoy en día todavía en las matrículas
que es muy loco, pero que nos lo cuentan compañeras que están trabajando día a día con estudiantes y estudiantas que van y les dicen, es que todavía me siguen preguntando por el nombre de mi padre, el nombre de mi madre, la profesión del padre y la profesión de la madre en este momento, ¿sabes? Para apuntarte, o sea, para inscribirte en primero de carrera. Entonces que hay mucha gente que en ese punto se queda bloqueada, bien porque pertenecen a familias monomarentales, bien porque a lo mejor su padre o su madre o quien sea ha fallecido, o hay un progenitor, porque ni siquiera tienen un padre o una madre, porque pertenecen a familias homoparentales, ¿no? Entonces, esto es todavía para mí muy arcaico encontrarme con esto, ¿no? Y si encima me dices que además las lesbianas tenéis este problema de que si no os casáis no podéis filiar, me parece como anacrónico total, ¿no? Y es como, y si además internamente tenéis todo este debate de, es que yo además paso de casarme, pero claro, si yo como reconozco a mi hija, ¿no? A día de hoy, a mí eso me parece terrible, ¿no? Y creo que se ha de saber, ¿no? Y me gustaría un poquito que a lo mejor ampliaras esa parte, porque como la hemos mencionado por encima, pues aunque yo compartí un artículo, pues hay alguien que tuviera más interés, que se conozca de esto. Y como también creo que esto se está trabajando en la ley, ¿no? O se quiere cambiar en la nueva propuesta de ley que hay y bueno, pues a lo mejor si puedes ampliar un poquito por ahí, esa sería como mi petición. Vale. Bueno, antes eso, con el tema de la identidad de género, he compartido un artículo de Jacaranda Disidente en Pícara que se titula Fui lesbiana, ahora soy boyera y no soy mujer, que quien quiera entenderlo así un poco mejor, pues ahí está. Y también quería mencionar que lo mismo pasa con los maricas, o sea, o las maricas, o sea, que también en Pícara, por ejemplo, en la Santa Marica ha hablado de ello, ¿no? O sea, como marica como identidad política y como identidad de género, porque yo no soy hombre, o sea, no soy hombre porque de hecho la masculinidad me expulsa y soy marica, ¿no? Y luego con el tema de las maternidades, pues sí, además, a ver, la cosa es que la ley nos pone dos condiciones discriminatorias para que la no gestante, cuando nace el bebé, pueda inscribirse como madre, ¿no? Entonces, una de las condiciones es el matrimonio, y otra de las condiciones es el aportar un certificado de la clínica o del hospital público en el que has realizado el proceso de inseminación. En cambio, una pareja hetero, o sea, no tienen por qué ser pareja. Una mujer que ha parido va con un hombre al registro civil y a él lo inscriben como hombre sin aportar ninguna prueba, ¿no? Entonces, la parte del certificado de clínica o de hospital, ahí ha mejorado un poco la cosa porque en Alicante, precisamente, una pareja de lesbianas lo recurrió, se negó a aportar esa prueba y lo recurrió diciendo que atentaba contra su derecho a la intimidad. O sea, que por qué tenemos que decir nosotras cómo hemos tenido a este bebé, ¿no? Entonces, eso ha sentado jurisprudencia, pero entonces ahora lo que ocurre es que hay registros civiles en los que se conoce esa jurisprudencia y registros en los que A ver, que A ver, la creo que hemos se está perdido. reconectando. Sí. Bueno, Y ahí ya me pierdo un poco lo del registro. Pero entiendo que pasa igual con el cambio de nombre, ¿no? Como que la normativa estatal te obliga, ¿no?, a presentar determinados documentos. Igual luego cada registro hace un poco como quiere, ¿no? Yune, ¿ya estás aquí? Ujú. Sí, se Veo está que escribes por comunicando el por el chat, pero chat. no sé. Ujú. Y yo No creo que sé se está reconectando justo ahora. Vale. Ujú. Sí. ¿Y qué estabas comentando? O sea, la de No, que lo del entiendo que registro. sí, Ujú. si ya es que a nivel ahí a nivel jurídico ya me pierdo, pero entonces si se ha creado jurisprudencia a partir de ahí, eso tendrán que Ujú. modificarlo, ¿no? O sea, si en algún sitio no se ha aceptado, eso supongo que ya creará un precedente. Veo Ujú. que se ha conectado, pero por 3. Bueno, será el tercer intento. A ver si ahora ya está. ¿Jun, estás? Hola, perdón, me he caído. Vale. ¿Qué comentabais? No, que no acaba de entender. Contabas lo de Alicante, ¿no? Y Sí, entiendo que eso va a partir de ahora, eso cambiará las cosas. Si a una persona, o sea, a una pareja de lesbianas no les han, digamos, les han aceptado que no presenten ese documento, ya no lo deberían pedir a otras personas, ¿no? claro, pero como no se conoce en todas las oficinas, pues como que de entrada te lo deniegan, te lo pueden denegar al menos. Entonces depende del nivel de conocimiento en esa oficina. Entonces luego te tienes que embarcar en un recurso que a ver cómo termina, ¿no? Y luego, en cambio, lo del matrimonio, como que sí que se está viendo que es como, es que de hecho, cuando vas yo, por ejemplo, que fui al hospital público, bueno, nosotras, lo primero que te pregunta la ginecóloga es, ¿estáis casadas? A ver, el libro de familia, o sea, es como lo primero, ¿no? Antes que nada.
Entonces sí, sí, es como un marco bastante Pero esto chungo. también pasa con, o sea, una pareja de gays, ¿les pasa lo mismo? Que quieran tener, digamos, si adoptan un hijo, porque por filiación será igual, ¿no? Con el caso de la adopción. Sí, claro, en las adopciones sí. O sea, el tema cuando es biológico es que si no hay matrimonio, la otra opción es que la no gestante adopte al bebé, que es lo que hablaban en la noticia que has compartido. Pero claro, ahí, por ejemplo, la movida es que la no gestante se queda sin permiso de maternidad, de paternidad, porque hasta ahora se le llamaba permiso de paternidad. Y esa es otra cosa, ¿no? Con el tema del empobrecimiento. Sí, y no sé qué más cosas, pero Sí, no, por eso de ejemplo, la maternidad es otro tema. Por ejemplo, a Susana, a mi pareja, que eso, a ella lo que le pasó fue que cuando fuimos a tramitar el permiso de maternidad y de paternidad, hicimos un comentario de, jo, igual podrían revisar este lenguaje heterosexista, y la funcionaria dijo como, bueno, es una forma de hablar, pero da igual, ¿no? Total, que al meter los datos de Susana Martín, mujer, le salía permiso de maternidad y no podía elegir permiso de paternidad. Entonces, de repente hubo un fallo informático y fue muy cómico porque es como, el sistema no lo entiende, el sistema no lo entiende. La funcionaria se puso súper nerviosa, empezó a decir que el sistema no lo entiende, llamó a un compañero y le dijo, a ver si me puedes ayudar porque es que, claro, el padre es una mujer, el padre es una mujer. Y fue como muy gracioso, ¿no? Y una prueba de cómo sí que de alguna forma desestabilizamos, ¿no? El orden heteropatriarcal. perfecto. Estaba poniendo, Ruth, por aquí que tenemos que ir terminando porque por un poco por cuestión de tiempos y también de respeto de lo que habíamos fijado. Juni, me ha gustado mucho también toda la parte que has hablado del enfoque positivo, ¿no? Y de señalar como las cosas como interesantes, bonitas, ¿no? Que están vinculadas también con el lesbianismo, ¿no? Y con nuestras alianzas, que creo que es una parte muy potente, ¿no? Y romper con eso, a veces con estereotipos, ¿no? Y con clichés y cosas negativas y mirar, ¿no? Como eso también, todo lo bueno, todas las riquezas que tenemos por ahí, ¿no? Y yo creo que también como una cosa importante, ¿no? De quedarnos de la conferencia que nos has dado, conferencia magistral, yo creo, y bueno, charla, coloquio, ¿no? Magistral lleno de referentes. Yo no sé si Ruth y Sela queréis comentar alguna cosa más para ir cerrando las intervenciones, ir cerrando este encuentro. No, yo en realidad quiero agradeceros muchísimo porque al final es que no nos damos cuenta porque, o sea, nos encanta, nos parece súper interesante y aquí a lo tonto estamos 1 hora y media y nos parece poco y seguiríamos, ¿verdad? Pero es lo que dices, al final tenemos que respetar también y yo creo que lo que tenemos que hacer es multiplicar estos espacios y estos encuentros porque lo que estamos notando estos años de diversidad es que hay muchísimo hambre, ¿no? Hay muchísima necesidad de visibilizar, de discutir, de hablar y de que esto realmente trascienda determinados espacios, ¿no? Porque quizás sí que estamos acostumbradas, así como más en petit comité o en un congreso o en un no sé qué, pero no en abierto, no abierto a toda la comunidad universitaria, por ejemplo, no abierto a que personas que jamás se le habían planteado en sus clases empiecen a asumir que no todo el mundo es cis heterosexual, o sea, que el alumnado es variado, ¿no? Y que vas a tener que empezar a dar cuenta de toda esa realidad en tu día a día, en tu práctica, con independencia de cuál sea tu posición, digamos, social, ¿no? Y de dónde estés y de con qué te identifiques. Todo esto hay que salir y no hace falta ser lesbiana para empezar a discutir todo esto, ¿no? Al revés. Es decir, todo esto eh, tiene que trascender y yo creo que la visibilidad está muy bien porque nos obliga también a eso, ¿no? A decir, es que esto va más allá, esto no es, por eso yo decía, me ha gustado mucho como lo ha planteado Juni, ¿no? Esto no es una cuestión de vida privada, esto es una cuestión de marco epistémico, esto es una cuestión de política, esto es una cuestión de las discriminaciones diarias, ¿no? Y de las violencias que este sistema promueve, ¿no? Entonces, creo que tenemos que encontrar más espacios y seguir discutiendo y seguir visibilizando eh, todas estas cuestiones y todas estas discriminaciones con las que día a día todavía demasiadas personas se encuentran, ¿no? También desde todas estas miradas.
Entonces, muchísimas gracias a las dos por estar hoy con nosotras e ilustrarnos tanto, ¿no? Y Gracias, Jo. Se me ha olvidado antes cuando mencionaba a la compañera del arte dramático, ¿no? Bueno, Areta, una de las actrices de la compañía de la panadería. Por ejemplo, claro, al preguntarles a ellas me decían que tú imagínate la carrera de arte dramático, o sea, te pasas toda la carrera interpretando papeles heteros todo el rato, ¿no? O sea, que chocan con tu vivencia. Y también me decía cómo en las disciplinas teatrales que tienen que ver con lo queer, como puede ser pues el teatro o sea, los espectáculos de variedades, el cabaret o el drag king y el drag queen, es algo que pues que está proscrito, que se ve como que eso no es teatro, ¿no? Como que eso no son artes escénicas. Entonces, bueno, me parece muy interesante eso, como el pensar, pues eso, por ámbitos del conocimiento, en qué se traduciría desnaturalizar la heteronorma, ¿no? Y eso, y pues que espacios como este sirvan para legitimarnos, porque el otro día una ex parlamentaria vasca me decía que ella todo el rato, cuando era parlamentaria, todo el rato se sentía como que estaba hablando de sus pedradas, ¿no? Como que estaba llevando como su trabajo político a su choquito, ¿no? Como a su... Sí, no sé. Entonces, bueno, yo creo que eso, que estos espacios nos pueden reforzar para ver, por una parte, que es importante estar todo el rato haciendo de pepitas grillas para incluirnos a las lesbianas transversalmente en todo el conocimiento que se genera en la academia, y por otra parte, que la realidad y el conocimiento que producimos las lesbianas es objeto de estudio si se hace desde una mirada pues o situada o aliada, ¿no? Y pues eso, sentirnos legitimadas para investigar sobre boyeras, sobre boyerío y todo eso, ¿no? Muy bien, pues sí, muchas gracias. Vamos a seguir siendo aguafiestas, ¿no? Como dice Sara, vamos a ser aguafiestas y vamos a seguir poniéndola ahí, señalándome el dedito. Muchísimas gracias y que te mejores y hasta la siguiente, hasta nuestra siguiente visibilidad, ¿no? Gracias a todas. Muy bien, chao. muchas gracias. Gracias. Adeu. Qué ricasco. Hasta ahí. Muchas gracias. Gracias.